En la presente exposición entonces vamos a hablar de la web 2.0 y las herramientas que nos van a permitir crear espacios de aprendizaje. Vamos a tomar como principales temas el cambio de paradigma, que significa cambiar de la web 1.0 a la web 2.0, los conceptos básicos de la web 2.0 y cómo tiene ciertos principios que cambian realmente los paradigmas de su uso de las herramientas en espacios de aprendizaje. El conectivismo como una herramienta pedagógica para poder utilizar adecuadamente estas herramientas, una clasificación pedagógica de las herramientas, los conceptos de las mismas y el uso pedagógico, unas estrategias de uso de las herramientas para poderlas vincular en los ambientes de aprendizaje. El primer cambio es el cambio de paradigma educativo. Anteriormente, como lo podemos apreciar aquí, el profesor es el que tenía el conocimiento, el que lo genera, el que lo comunica, el que lo evalúa, y los estudiantes simplemente se comportan como unos receptores, reciben, memorizan y practican algo del conocimiento que el profesor les presenta. Esto cambia en el entorno de la web 2.0, donde ya no es el conocimiento ni las personas receptoras, sino que todos son generadores, todos son receptores, todos evalúan ese conocimiento y lo practican. Entonces, en este caso, tanto los profesores como los profesionales, como los estudiantes, como la gente del común van a aportar en un entorno en el cual la opinión de todos es importante y en el cual todos pueden establecer conocimiento y pueden generar ese conocimiento en beneficio de toda la comunidad. Por otro lado, tenemos otro cambio de paradigma, que es sobre el conocimiento. ¿Quién lo produce? En el paradigma anterior lo producían los profesores, estaba en los libros o estaba en comunidades especializadas en internet de científicos. ¿Quién da el valor del conocimiento? Ya no son esas comunidades solamente las que dan el valor del conocimiento, sino el valor del conocimiento en estas son las personas, la importancia y la relevancia que tiene ese conocimiento para solucionar sus problemas y para aprender sobre un tema que les interesa. Igualmente, la estabilidad del conocimiento cambia. La estabilidad del conocimiento en la web 2.0 y en las redes sociales se entiende ya como un conocimiento dinámico, un conocimiento en flujo, donde en todo momento se está produciendo conocimiento y son las personas las que deben saber cuándo tomar ese conocimiento y qué parte de él utilizar. Igualmente, entonces se cambia ese dinamismo y entonces el conocimiento se entiende es como una red de conexiones entre todos los posibles actores, en los cuales todos tienen algo que aportar y todos tienen algo que escuchar. Pasa el conocimiento de ser estructurado y formalizado a un conocimiento desestructurado e informal y con conexiones. El otro cambio de paradigma que se debe tener en cuenta es el del uso de la web. En la web pasamos de ser simples consumidores a ser consumidores y productores de información. Mientras en la web 1.0 eran las empresas o eran los grupos investigativos o eran ciertas personas con unos conocimientos muy específicos los que podían generar esas páginas y esos servicios que eran consumidos por nosotros, en esta nueva web tenemos unas herramientas gratuitas, interactivas, de uso completamente social y fácil, que nos permiten colocar información y recibir información de una manera mucho más rápida y ágil. Tenemos, por ejemplo, los blogs, tenemos, por ejemplo, los sitios donde se colocan contenidos para compartir con las demás personas, sitios donde se crean cursos completos con diferentes actividades en la web, sitios donde se comparten listas de enlaces sociales para poder buscar y clasificar la información adecuadamente, y comunidades y redes sociales que nos van a permitir interactuar con otras personas. En los conceptos básicos de la web 2.0 tenemos que su origen se remonta a Tim O'Reilly en el 2004, cuando en una conferencia se refirió a la web 2.0 como ese nuevo conjunto de aplicaciones que iban a permitir a los usuarios de toda la internet interactuar y pasar de simples consumidores a productores de información. Así podemos nosotros clasificar las aplicaciones de la web 2.0 en estos 5 apartados: unas que nos permiten generar contenidos, otras que nos permiten editar, publicar y compartir y almacenar contenidos,
otras que nos van a permitir compartir y recuperar información, otras que nos permiten participar en redes sociales y unas que nos permiten hacer mantenimiento de unos espacios privados y personales. Allí tenemos unos ejemplos de esas herramientas, de algunas de las herramientas más utilizadas en esos espacios. En definitiva, la web 2.0 entonces va a permitir a cualquier persona consumir o producir contenidos de diferentes formatos y compartirlos a los demás. Crear redes y espacios de interacción de una manera natural, es decir, ya no tienen que tener unos conocimientos exhaustivos y técnicos altos para poder generar ese conocimiento y compartirlo, porque las herramientas permiten hacer eso de una manera muy sencilla. Gestionar y recuperar y compartir y publicar la información que se genera alrededor de los temas de interés. Tenemos por otro lado entonces el conectivismo como un paradigma pedagógico que nos va a permitir utilizar adecuadamente todas estas herramientas. Su origen se remonta en combinar la teoría del caos, la teoría de las redes y la complejidad, así como la autoorganización, en el cual se establece que el conocimiento ya no pertenece a una persona particular, sino que el conocimiento es entendido como una red o un conjunto de conexiones en los cuales hay una gran complejidad, y en esa complejidad las personas y las redes sociales se van autoorganizando para poder dar un entendimiento más adecuado a ese conocimiento. Las principales fuentes de aprendizaje entonces van a ser las opiniones de las personas, las conexiones e incluso los dispositivos van a permitir enseñar a las personas. El valor del conocimiento o la relevancia del mismo lo va a dar, va a ser en un momento determinado, y lo va a dar quien aprende, quien decide qué es lo que debe aprender y qué puede utilizar para poder entender mejor y utilizar eso para su vida. Aprendizaje. El aprendizaje se convierte entonces en un conocimiento que es aplicable, que está por fuera de la persona y que debe buscar esas conexiones para poder aplicar ese conocimiento. Las decisiones entonces se van a basar en unos principios cambiantes, los cuales deben ser reevaluados constantemente de acuerdo a la información y al conocimiento que se adquiere, y el aprendiz debe decidir qué es importante para él y qué no. Claro que el profesor es una gran guía para establecer qué es importante para la materia, y en la misma comunidad que generen los dos o interacción que generen los dos van a poder establecer relevancia. El conectivismo también se basa en unas premisas. Por ejemplo, Minsky hablaba del hombre simbólico versus el hombre analógico. En el hombre simbólico estábamos hablando de un hombre que venía de un aprendizaje totalmente estructurado, formalizado. En cambio, en el hombre analógico estamos hablando de un hombre que tiene una captación de mucha información y que él va entendiendo cuál es la información más adecuada de acuerdo a las conexiones que vaya haciendo y a lo que más vaya utilizando. Es algo muy parecido a cómo funciona el cerebro humano. Todos somos estudiantes y todos somos docentes. En ese caso, en la web 2.0, todos podemos aportar y todos podemos en algún momento aprender. El contenido es generado por el usuario, aprender es un flujo, y enseñar a los estudiantes por parte de los profesores a ser buenos navegantes. En definitiva, el modelo pedagógico que se maneja es que el profesor debe enseñar a modelar y demostrar, es decir, presentarle a los estudiantes cómo él practica su conocimiento, ya sea en video, ya sea en multimedia, y los estudiantes tienen que captar esa información practicando y reflexionando, y en algún momento los estudiantes pueden modelar y pueden demostrar también a sus compañeros y a este mismo profesor cómo se hacen determinadas operaciones o temáticas se utilizan. Implica una participación entonces en comunidad y en redes sociales, y utilizando todas estas herramientas, centrando el aprendizaje en el aprendiz, utilizando blogs, utilizando podcast, software social que son de acceso gratuito. Y los principios que se deben tener en cuenta en estas herramientas principalmente son la interacción, la usabilidad, la relevancia. Aquí tenemos una clasificación pedagógica de las herramientas sociales. Entonces vemos cómo las aplicaciones web 2.0 tienen las principales características de ser gratuitos, de tener la posibilidad de sindicar y etiquetar la información y de admitir una participación colectiva. Así podemos dividirla en tres grandes grupos: en establecer relaciones personales con la comunidad docente, lo que hoy conocemos como las redes sociales; en generar y publicar conocimientos, son herramientas que tenemos hoy en día como los blogs, los wikis. En estos blogs y en estos wikis se pueden utilizar otras herramientas que nos permiten generar imágenes, videos, presentaciones y sonidos para comunicar esa información, y poder etiquetar y poder sindicar la información a través de la folsonomía y a través de la suscripción por medio de RSS.
Así, el software social más importante que tenemos en esta web 2.0 entonces son los blogs, que nos permiten compartir información, tener opiniones y compartirle y criticar esas opiniones o hablar alrededor de un tema particular. Tenemos blog del curso, blog del profesor y blog de los estudiantes. Los wikis, que nos son herramientas colaborativas que nos van a permitir gestionar conjuntamente contenidos y construir una información conjuntos. Allí tenemos, por ejemplo, la Wikipedia. El podcasting y los slides, que van a ser contenidos multimediales que nos van a enriquecer y van a dar una mejor experiencia a los estudiantes. El etiquetado o el bookmark de los enlaces y de la multimedia y de todo el contenido que se encuentra en el mismo internet nos va a permitir compartirlo, nos va a permitir buscar rápidamente esa información y compartirla con otras personas que estén interesadas en la misma. Y el sindicado de la información, es decir, que nos suscribimos a servicios en los cuales ya no tenemos que ir nosotros a buscar esa información en los diferentes webs, en los diferentes servidores, sino que esa información viene actualizada hacia nosotros a través de una aplicación. Y tenemos por otro lado las redes sociales, y las redes sociales nos van a permitir entonces interactuar con un conjunto o con una unidad de personas. El uso pedagógico de estas herramientas podemos también tenerlo en cuenta en las acciones que realizan. Los usuarios van a buscar, van a buscar contenidos en diferentes formatos, crear contenidos, compartir esa información y finalmente comunicarla a los demás. Y van a desempeñar diferentes roles dependiendo de lo que estén haciendo con la misma información. Una puede ser modelar, la otra puede ser practicar y puede ser reflexionar. Tenemos entonces aquí los blogs, y en los blogs tenemos, aquí tendríamos el uso de un blog del profesor. Entonces el profesor allí tiene su propia página donde publica diversos contenidos en diversos formatos, como videos, como libros, como exposiciones. Esta publicación él busca, crea, comparte y comunica, hace unas reflexiones y presenta a los estudiantes cómo él aplica su conocimiento. Los estudiantes, de manera asíncrona o síncrona, generalmente asíncrona, pueden estar mirando toda esta información y estar buscando, reflexionando y practicando esta información. También se puede tener un blog del curso donde todos entonces están colocando en él la información y están dando conceptos, están dando criterios acerca de todo lo que se esté haciendo y lo que se coloque a reflexionar. Un profesor allí podría colocar preguntas que los estudiantes pueden ir resolviendo y en todo momento ir creando un blog alrededor de un tema particular. También tenemos el blog de los estudiantes, donde los estudiantes, además de practicar los temas de la materia en sus propias páginas, ellos pueden adicionalmente colocar información importante para ellos y compartirla con sus propios estudiantes. Y tal como se ve aquí, se está generando una serie de enlaces entre cada uno de los participantes del entorno de enseñanza y aprendizaje, donde entonces podríamos tener blogs interconectados, tanto el blog del curso, que podría tener enlaces a los blogs de los estudiantes de los estudiantes tener enlaces a los blogs de los profesores, y así sucesivamente vamos a crear una comunidad o una conexión de enlaces donde el conocimiento va a estar en este conjunto que nosotros estamos viendo. ¿Qué actividades se proponen entonces en un blog? Un profesor puede proponer actividades allí para que los estudiantes hagan tareas y talleres. Un profesor puede hacer preguntas para que los estudiantes miren y puedan contestar. Un profesor puede explicar algún aspecto utilizando multimedia para que los estudiantes después puedan comentar alrededor de eso. El profesor puede sugerir, o los mismos estudiantes pueden sugerir sitios web donde ellos mismos pueden ir a ver lectura o material complementario. Se pueden expresar la opinión conjunta, tanto los estudiantes como los profesores, acerca del tema que se esté utilizando, y los alumnos pueden proponer un ejercicio a los compañeros. En un wiki es una herramienta eminentemente colaborativa. Luego las actividades que se hacen allí son completamente colaborativas. Entonces allí tendremos que podemos nosotros utilizar, construir un conocimiento alrededor de una temática particular, donde los profesores, los estudiantes e incluso gente invitada puede establecer y puede compartir su información y realizar una serie de actividades que nos permita llegar a un consenso y a llegar a un conocimiento social. ¿Qué actividades podemos hacer en un wiki? Escribir juntos una historia, un diario, un glosario, un reportaje,
corregirnos en colaboración acerca de unos proyectos que estemos haciendo, realizar proyectos conjuntos y colocar los aportes allí, crear materiales educativos conjuntos donde todos estamos aportando algo interesante para el nuevo contenido, hacer una página del grupo en el cual todos podemos estar colocando información importante para todos y compartir esta información con otros pares y otros profesores y otros estudiantes que estén trabajando en la temática. Tenemos también los medios como el podcasting, el broadcasting y los slides. Son medios que nos van a permitir ser enlazados a las diferentes páginas o los blogs o wikis que nos van a permitir enlazar y enriquecer ese ambiente y ese entorno a través de toda esa multimedia. Tenemos los blogs de los profesores, blogs de los cursos, los sitios personales, los wikis, etcétera, y otro tipo de información que puede ser tomada tanto por los profesores, estudiantes y gente invitada para enriquecer con multimedia y los contenidos que tienen en sus respectivas páginas. ¿Qué podemos hacer entonces en un ambiente educativo con esto? Podemos hacer demostraciones de cómo el profesor aplica su conocimiento. Los estudiantes pueden entregar talleres y tareas utilizando estos medios. Se puede hacer un historial colaborativo en el cual se hace un video de cómo va evolucionando el curso y cómo va trabajando en curso en una temática particular. Se pueden crear materiales educativos multimediales y enriquecidos para mejorar la experiencia del estudiante e incluso tener una mejor accesibilidad a los contenidos de las personas con ciertas limitaciones, y podemos compartir y crear información altamente interactiva con diferentes pares y profesores y estudiantes de otras partes. El marcado social tiene la particularidad que nosotros podemos generar unas listas de enlaces y de medios, y esas listas de enlaces y medios después compartirlos con otras personas. En un entorno de enseñanza y aprendizaje, los profesores pueden crear listas por temáticas particulares y enviar a los estudiantes a que hagan un trabajo de búsqueda sobre esos enlaces y hagan un trabajo de interacción donde ellos pueden compartir incluso también enlaces y con otras personas. En este caso, unas actividades recomendadas es que sirve como actividades previas para consultas sobre un tema particular, donde el profesor entrega esa lista y los estudiantes tienen que hacer entonces un trabajo alrededor de estos enlaces. El profesor entonces también puede dejar unas tareas de consulta en los cuales los estudiantes pueden buscar información sobre la web y toda esa información que encuentren convertirla en una lista para enriquecer al curso. Finalmente tenemos la sindicación de la información, en la cual entonces evitaríamos que tanto los profesores y los estudiantes que están en su web del curso, en su blog del curso, tengan que necesariamente ir a todos los sitios de noticias, sitios de una temática particular, blogs, contenidos específicos, tienen que ir siempre a buscar esos sitios, sino que se utiliza una aplicación que nos permite a través del RCS estar actualizado de todas las novedades y todas las noticias que están apareciendo allí. Entonces con esto podríamos en la materia utilizar un lector de RCS para centralizar las suscripciones de todas las temáticas y todos los servicios que tengan que ver con el curso. Y en ese sentido cada estudiante y cada profesor podría estar mirando este RCS inicialmente antes de ir a hacer la búsqueda en todas las partes de la web. Cada estudiante también a su vez puede crear su propio espacio de suscripción de RCS de acuerdo a las temáticas, de acuerdo a sus temas de interés. En fin, como conclusiones finales tenemos que la web 2.0 nos ofrece unas herramientas altamente interactivas, gratuitas y eficaces que nos permiten crear nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje. Es una oportunidad que tiene cualquier persona para ser también un actor y un escritor en la web, para mostrar su punto de vista, su concepción acerca de un tema o conocimiento específico. Y depende completamente de las instituciones y de los profesores que trabajamos en educación hacer una correcta utilización de estos espacios, teniendo una gran responsabilidad para incluirlos adecuadamente en la web. Finalmente, muchas gracias. Les habló Miguel Ángel Niño, soy profesor de la Universidad del Cauca. Hasta luego. Aquí está la bibliografía